Dios bendiga a cada una de las personas que va a estar viendo este contenido el día de hoy. Les queremos bendecir de manera especial y les invitamos, ¿verdad?, que compartan con otros esta palabra edificante que nosotros traemos en este hermoso momento. Bueno, hoy queremos tener la oportunidad de poder bendecir esta maravillosa audiencia que desde ya nos está ahí sintonizando. Así que vamos arriba con este contenido de bendición. Hay algo que últimamente, hermano Edward, me ha estado preocupando. Entiendo que a usted también, como hombre de Dios, como profeta del Señor, y es que en el tiempo, en la actualidad, nosotros estamos viendo muchas imparticiones, se está dando mucha palabra, hay mucha profecía. Pudiéramos decir que los dones están fluyendo de manera espontánea. Perfecto. Más sin embargo hay cosas que nos preocupan y es que no estamos viendo ese resultado tangible de dicha palabra que los ministros estamos exhortando e impartiendo al pueblo. Sí. Cuando nosotros sabemos que toda palabra, y más cuando viene de Dios, trae consigo una reacción. Por eso Dios en el principio, cuando hablaba, todo lo que decretó y pronunció se materializaba, se hacía evidente. Entonces son cosas preocupantes, ¿verdad? Porque verdaderamente está escaseando, estamos viendo muy poca gloria, muy poca evidencia de esas palabras que muchas veces nosotros profetizamos e impartimos en congregaciones, eventos, y es algo que ha llamado la atención en este tiempo. Algo está ocurriendo, y yo creo que este contenido será para bendecir a esta maravillosa audiencia que nos ha llevado también a nosotros poder escudriñar y entrar en lo que es la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Si hay tantos mensajes, tantas profecías, hay muchas profecías, hay mucha gente que están subiendo el monte, Claro. hay mucha gente que están predicando, muchos eventos, muchos campamentos, muchas concentraciones, pero ¿por qué la gente continúa estando igual? ¿Por qué no hay cambio? Como tú decías anteriormente, si en los tiempos atrás, antiguos, en los tiempos bíblicos, cuando alguien profetizaba, había evidencia que realmente era Dios que hablaba, pero no solamente evidencia de que Dios usaba el profeta, sino del cambio en la gente que recibía la profecía o recibía el mensaje, sea un mensaje fuerte o un mensaje suave. Había evidencia de que realmente Dios estaba en el asunto mediante la palabra que se emitía en esos tiempos. Y no importaba la condición en la que las personas se encontraban, pudiera estar endemoniado, influenciado, sí, cautivo, enfermo. En cualquier condición que se encontrara, la palabra era evidente, había esa evidencia de una vez, mas sin embargo hoy en día es algo que está escaseando, o sea, sí. Tenemos una abundancia de palabra, una abundancia de conocimiento, muchos hombres y mujeres que es notorio de que buscan el rostro de Dios, que se consagran para Dios, más sin embargo, ese respaldo, esa manifestación. Y tenemos muchos evangelistas como nunca antes. Claro, claro. Como nunca antes. En este tiempo Dios ha levantado una generación hambrienta, ¿verdad? Curiosa, inquieta por lo sobrenatural, pero nosotros entendemos de que hay algo más que quizá muchas veces no vemos como ministro, ¿verdad? Que no consiste solamente en la búsqueda e impartir lo que recibimos. Sí, sí. No, y lo vemos también en el caso de Jesús, en el caso de muchos de los apóstoles y profetas, que cuando, por ejemplo, le hablaban a enfermos mediante una palabra, una profecía, si había muerte, tenía que haber resurrección. Sí. Si había enfermedad, tenían que ser sanados inmediatamente. Si había alguien endemoniado, como el hombre de Gadara, era libre. Si había alguien con enfermedad, en el caso de la suegra de Pedro, ¿verdad? Sí. Recibía sanidad inmediatamente. Es decir, una cosa es los que son emisores de dicha palabra o profecía, y la otra es el cambio que debe de producirse en los receptores, ¿verdad? Sí. En los que reciben la palabra mediante dichos profetas o mediante dichos predicadores, sin importar de que sea profeta, porque también hay predicadores o evangelistas que viven en provincia, entre naciones, naciones, diferentes lugares que predican la palabra de Dios, pero es lo que nosotros estamos debatiendo hoy, qué es lo que realmente está ocurriendo, que la gente no está recibiendo
recibiendo ese cambio, ese impacto de que verdaderamente mediante la palabra o la profecía que recibió, su vida han cambiado. Sí, claro. Entonces, como todo en la Biblia tiene una explicación, todo lo espiritual, Sí. todo lo que gira en torno a nosotros, tiene una explicación bíblica. Y el mismo Jesús también enfatizó y dijo, escudriñar las escrituras, porque en Así ellas es. van a encontrar la vida eterna. Y hay muchos ejemplos palpables, Jesús como el autor, ¿verdad? El principal actor de esta historia, Así es. ¿verdad? Que tuvo sus prédicas, sus palabras, tuvieron un resultado tangible que trascendieron aún en el tiempo y confrontaron a muchos. El mismo Jesús en la palabra explicó con claridad, porque no solamente en este tiempo se pudiera notar esa falta de resultados, sino que también en aquellos tiempos surgía lo que no con todo el mundo. Entonces, el Maestro Jesús, en el libro de Mateo, en su capítulo 13, da una explicación y toma como ejemplo, ¿verdad? El campo, Sí. la tierra, de cómo se labraba, para él explicar lo que sucede cuando la palabra muchas veces no da el resultado que la misma espera obtener. Y ahí también podemos visualizar en el texto que tú acabas de mencionar, que es la misma parábola, no solamente el terreno, sino también el que lleva el mensaje, porque una cosa es el mensaje, una cosa es el terreno y otra cosa es quiénes son los sembradores o los agricultores, la manera de cómo Cristo explicaba eso, ¿verdad? Sí, El claro. mismo Cristo, por ejemplo, se lo decía a los discípulos antes de partir, les decía, aunque recibían la palabra, aunque fueron enseñados, aunque fueron capacitados, fueron formados por el mismo Jesús, él mismo se lo decía, no salgan de Jerusalén, porque como tú decías anteriormente, o sea, ellos fueron formados, fueron enseñados por Jesús, pero hoy en día hay mucha gente que también está siendo educado por la palabra de Dios, Claro. pero hay un ingrediente que a pesar de que tenemos mucha gente que están subiendo el monte, están ayunando, pero ¿qué está pasando? Si tenemos gente con conocimiento, gente que también desde su monte suben fotos, suben videos de que están en dichos lugares, revelando su intimidad con Dios, pero ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Por qué la gente no está manifestando esos cambios? Entonces, O sea, que no solamente influye, pudiéramos decir, la forma o quienes van a recibir, sino quien va a hacer la impartición. se puede dar en esos casos, porque es probable de que el que es predicador, sembrador, quizás una cosa es yo dar la semilla, regar la semilla, que más adelante vamos a hablar que una cosa es yo emitir un mensaje y la otra cosa es la preparación mía como agricultor, preparar dichos terrenos antes de yo soltar dicha semilla. O sea, que es importante también el conocimiento, que no solamente consiste en que busquemos, leamos, si no tenemos un tipo de conocimiento de cómo ejecutar cada una de esas pautas, Sí, claro. entonces nosotros nos vamos a ver afectados o no vamos a ver el resultado que nosotros... Sí, por eso te repito, yo puedo tener el conocimiento ante una audiencia, puedo quizás salir de 3 días de ayuno, 40 días de ayuno, tengo una palabra correcta en mi boca, tengo conocimientos teológicos, bíblicos, ¿verdad? Textualmente, pero es probable que la palabra que yo estoy emitiendo no produzca ningún tipo de cambio. Entonces es lo que nosotros queremos escudriñar hoy. Claro, entonces nosotros vemos que en ese texto pudiéramos decir de que quizás en ese momento, parafraseando un poco, Sí. Jesús vio a un agricultor y quizás se basó en la forma Yes. que este agricultor utilizaba para él poder plantar su huerto. Y todo aquel que planta el huerto es porque quiere y espera obtener un resultado. Claro. Entonces Jesús quizás se basó en esos pasos o en esas actitudes o en el conocimiento, ¿verdad? Perfecto. De un agricultor para así podernos hacer entender de cuán importante es nosotros conocer cómo proceder para hacer la impartición y sembrar la palabra y poder tener resultado efectivo. Sí, ¿qué podemos ver en esa parábola que Jesús puede narrar en esa parábola como punto de partida? Ya él usa una parábola de una manera para él ilustrar verdades divinas, verdades acerca de su reino, pero al final le está dando una enseñanza a los discípulos que más adelante ya van a pasar a lo que es ser apóstoles. Sí. En un momento que ya él no esté, ya van a ser personas
sembradores, y Jesús le está enseñando no solamente de la manera de cómo deben sembrar dicha semilla, sino también de cómo también discernir el tipo de terreno en el cual ellos van a impartir dicha semilla. Como tú decías anteriormente, todo propósito de un predicador es esperar fruto, que cuando tú predicas, ver las almas que se conviertan, y no solamente vamos a hablar quizás de las almas que se conviertan, claro, mediante un predicador que emite la palabra, sino hasta desde la perspectiva de un pastor que tiene años quizás pastoreando un campo blanco, una iglesia, y esa congregación nunca crece. Exacto. Entonces, wow, es impresionante cómo el conocimiento empieza a fluir. O sea, usted decía de que los discípulos más adelante serían apóstoles. Sí. O sea, que tenían un maestro que le estaba instruyendo, formando, educando. Exacto, para que ellos tuviesen resultado. Entonces, pudiéramos decir que hace falta formación ministerial, educación ministerial en muchos ministros, sí, para poder tener ese resultado y saber de cómo hacer las cosas. Y aparte de esa formación, porque todo lo estamos hablando un poquito mezclado, sí, pero entrando a la realidad, como Exacto. Te explicaba anteriormente. Yo puedo hacer que tenga formación, pero de mí depende si yo me adapté o fui apegado a esa formación que yo recibí de mi pastor o de mi mentor, ¿verdad? Porque es lo que vamos a ver nosotros más adelante de estos tipos de terrenos, ¿verdad? Que el sembrador cumplía con sembrar dicha palabra, pero habían algunos que fructificaban, otros que no fructificaban. No era porque el sembrador no le predicaba, no le sembraba, no le enseñaba, sino porque también dependía de ellos o el nivel de resistencia que ellos tenían. Entonces su nivel de resistencia al no obedecer o al no aceptar la palabra que le enseñaron o la formación, entonces en el camino ellos no pudieron entonces dar la evidencia de que fueron formados. Que son muchas vertientes que nosotros podríamos discutir en esta programación. Sí, porque es bastante tela que cortar que tiene el capítulo. Y nosotros vemos que Jesús primero empieza diciendo... miren al sembrador, sí, sí, sale a sembrar al campo. Perfecto. O sea, Jesús lo está enviando a ellos a que se enfoquen, observen de cómo alguien con experiencia en el campo procede para preparar la tierra. Ese es el primer punto, la preparación de la tierra. ¿Entiendes? O sea que no podemos sembrar palabras, ¿verdad? Sí. Con un terreno que no esté preparado. Sí, porque el problema de Jesús también, a pesar de que explicaba dicha parábola, también cuando tú te fijas en la forma del sembrador, tú ves tres tipos de terreno donde la semilla que él estaba regando caía en diferentes territorios. Entonces pudiéramos decir, Eduardo, que el sembrador que Jesús estaba mirando en ocasiones acudió a diferentes terrenos, pudiéramos decir, ¿verdad? Y en algunos terrenos él vio que no tenía resultado. Bueno, hay algunos comentaristas que dicen que quizás no era su intención. La intención de él era quizás sembrar mientras tenía el saco con dicha semilla y regaba. Entonces esas semillas que caían, por ejemplo, en pedregales, caían en el camino de lo que había en espino, sí, supuestamente algunos comentaristas dicen que caían por accidente. Okay. Pero también se puede destacar nosotros aquí, ¿verdad? Trayendo un poco la enseñanza, Exacto. También nosotros tener la capacidad, tener el dominio y discernir dónde nosotros sembramos dicha palabra. Porque en el caso del sembrador, él sembraba la palabra, pero quizás no se enfocaba en el terreno donde quizás él específicamente quería sembrar. Entonces pudiéramos decir que parte del por qué en la actualidad no estamos viendo ese resultado tangible y palpable, sí, de la palabra, esa evidencia, es porque el terreno no está acondicionado para que dicha palabra pueda fructificar como tiene que fructificar. Claro, es que tú sabes que, como tú decías al principio, el propósito de todo predicador, repito, es poder ver producto, poder ver fruto de lo que está sembrando. Entonces, yo, a manera de opinión, yo opino de que todo sembrador, antes de dar la semilla, porque una cosa es yo tener la semilla en las manos, sí, y la otra cosa es que el sembrador no solamente conozca lo que va a dar, sino también conozca el tipo de terreno donde él va a impartir dicha semilla y que la semilla sea adecuada, ¿verdad?, con la misma necesidad del terreno, porque es probable que aunque hayan terrenos disponibles, sí, la semilla no sea apta para dicho terreno. Exacto. Entonces la eficaz, el fruto de dicha impartición no viene porque hayan terreno, sino porque tú disiernes en primer lugar el tipo de terreno donde tú vas a dar dicha palabra. Entonces, basándome en su comentario, me vienen cosas a la mente que
y es que me están arrojando luz. Perfecto. Y es que no solamente consiste en que tengamos mucho que dar, que tengamos un saco lleno de palabras, de semillas para plantarla, sino también que debemos de conocer el tiempo en la que cada semilla puede fructificar, porque hay tiempo para los mangos, para la chinola, para los melón, o sea, hay etapas, hay procedimientos que hay que conocer. Entonces, cuando nosotros como exponentes, ¿verdad?, de la palabra y predicadores, debemos de entender el tipo de terreno, conocerlo. Luego que conocemos el terreno, saber el tipo de semilla que Yo diría algo más. ¿Qué? Aparte de conocer el terreno, porque acuérdate, cuando habla sembrador, si nos vamos a términos de agricultura o de agricultor, el agricultor es el mismo que ara la tierra. Exacto. ¿Qué es lo que hace un agricultor antes de sembrar dicha tierra? Prepara, acondiciona la tierra para que la tierra esté apta, ¿verdad?, para recibir dicha siembra. ¿Y cómo la prepararíamos? Te lo voy a explicar. La tierra? Número uno, mira, cuando nosotros nos fijamos en el texto, ¿verdad?, vemos 3 tipos de terreno. Número uno, vemos el terreno de pedregales. Pedregales, es decir, que esa semilla que cayó en pedregales era roca. Entonces, lo que es roca era algo que no era sólido, algo sólido, que era difícil de que una semilla pudiera entonces adaptarse al dicho de terreno. Exacto. El segundo terreno que vemos es un camino de espinos. Sí. Obviamente, si una semilla crecía en ese terreno, iba a crecer con heridas, iba a crecer maltratada porque había espino. Pero dice que la semilla que el mismo sembrador estaba regando, dice que cayó en otro tipo de tierra que fue en buena tierra. Buena tierra significa que no había roca, no había resistencia, no había espino, no había nada que le pudiese impedir dicho crecimiento, sino era una buena tierra preparada. Entonces, la pregunta que tú me estás haciendo, ¿cuál fue? Que entonces, ¿cómo nosotros podemos preparar el terreno, acondicionarlo para plantar la semilla y que dé el fruto que nosotros queremos tener? Lo primero que hacía un agricultor era que araba la tierra. ¿Cómo se araba la tierra? Con un rastrillo. Un rastrillo. Entonces, ese rastrillo, ¿qué tú crees que hacía el rastrillo? Podría deshiervar la tierra. Es decir, cuando yo tomo un rastrillo, ¿verdad?, porque yo quiero sembrar algo en esa tierra, ese rastrillo, ¿qué es lo que va a sustraer? Sube todas las impurezas de la tierra. Si hay botella enterrada, el rastrillo con la suya, si hay basura, todo viene para afuera. Si hay frutos que son dañinos, ¿verdad?, lo va a sustraer. Luego de eso, de que ese agricultor hacía eso de una manera resumida, ¿qué hacía él? Entonces esperaba la lluvia. Dice que en Israel, más adelante vamos a hablar de dos tipos de lluvias, ¿verdad?, que sobrevenían sobre la nación de Israel, que era la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces... Déjame terminar el punto, porque tú me estás preguntando algo muy poderoso. Número uno, cuando él deshiervaba la tierra, sustraía todo lo que no podía crecer con el fruto que él quería sembrar, entonces esperaba una lluvia, que era lo que hacía, que ablandaba la tierra, la preparaba, la acondicionaba, para que cuando dicha semilla él la sembraba, entonces la semilla no se resistiera, la tierra no se resistiera. Yo te estoy dando claves bíblicas, aunque lo estoy diciendo un poco rápido. No, profunda, tan profunda. Pero lo que quiero mostrarte con esto son razones porque muchas veces hay pastores también, que eso va en el término eclesiástico, que muchas veces predican, tienen años predicando, y tú le preguntas, ¿cuántas almas se han convertido en este año? Ni una. Y te dicen, es difícil poder predicar la palabra en este lugar. Yo he sembrado palabra. Muchas veces no es la palabra que tú estás dando, muchas veces no son las concentraciones que tú estás dando, sino que hay un trabajo que yo como pastor en ese sector debo de hacer. Tengo que en primer lugar discernir qué es lo que está impidiendo de que la semilla que por tantos años en campaña, está profundo esto, por tantos años yo estoy sembrando en ese lugar, yo vea un fruto, ¿verdad?, de que ninguna alma se convierta. Entonces tengo que entender la clave de lo que hace un agricultor. Él toma el rastrillo y lo pone en la tierra para él sustraer lo que estaba impidiendo y lo que estaba haciendo resistencia. Entonces, nosotros pudiéramos decir que necesitamos rastrillar la iglesia, en este caso. Y el terreno, ¿verdad? Prepararlo. Rastrillarlo para que todas esas impurezas, todos esos obstáculos que en la superficie no se ven, porque el rastrillo puede ir más profundo
Sí, sí. que lo que nosotros quizás podamos ir. Perfecto. Porque quizás podemos ver el terreno que es bueno, que se puede cultivar, pero debajo de esa capa, en la superficie, ¿verdad? Hay cosas impuras que son de impedimento a que la palabra pueda fructificar. Entonces, por eso es importante que todo exponente de la palabra sepa, ¿verdad?, que hay un momento que hay que rastrillar la tierra, sacarle Perfecto. todas esas impurezas. Y se rastrilla mediante la palabra, que eso lo vamos a ver, que cuando hablamos del tipo del terreno, no quizás sea un terreno literal necesariamente, No. sino hay terrenos de pedregales, de roca, que son corazones duros. Corazones, ¿Entiendes? exacto. Que tú tienes que romper, no con una palabra blanda, sino con una palabra que quebrante, que lo vamos a ver más adelante en el libro de Jeremías. Sí, porque está profundo esto y hay mucha luz arrojada. Sí. Porque incluso el mismo Cristo dijo que el corazón del pueblo estaba lejos y ellos solamente honraban de labios. O sea que quizás aquí el terreno que emplea Mateo capítulo 13 a la altura del verso 19, pudiéramos decir que son 4 tipos de corazones. Un corazón endurecido, que es el de pedregales, un corazón que crece con herida, dolor, que es el que está entre espinos, y un corazón, ¿verdad?, que está muy sentimental, que es el que está a la orilla del camino. Ahora, hay un corazón que está preparado para recibir, ¿verdad?, que está condicionado. Entonces, yo creo que es el corazón que todo predicador le conviene tener, ¿verdad? Porque ese corazón, que es el buen terreno, tú das la palabra y la gente lo recibe. Y no solamente que lo recibe, hay una palabra en el griego que es ginosko, es oír para obedecer. Hay gente que escucha, pero se autorrevela lo que tú estás diciendo. Ahí es donde está el terreno que tiene un corazón duro. Por eso Cristo dice, si alguno iréis oír mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este texto no solamente es para gente que no son cristianos, sino para muchos creyentes dentro de la congregación, de mensajes que a veces tú llevas, hasta profecías de parte de Dios, que aún viendo cosas divinas realizadas con sus propios ojos, ellos dudan de que fue Dios que lo hizo. Entonces, al dudar, hacen resistencia, ¿verdad?, a lo que está aconteciendo, y por eso ellos no ven el beneficio de Dios sobre su vida, porque hicieron resistencia. Entonces, cuando tú me dices entonces, que tú me pones nervioso. ¿Cómo nervioso? No, es que hay mucha luz fluyendo, entonces tenemos que graduar esto, ¿verdad? Bien, pero hablando de eso, también consiste en el entendimiento que debe de haber, ¿verdad? Porque por eso dice el texto, el verso 19, cualquiera que oye esta palabra y la entiende. Sí. O sea que no consiste solamente en escucharla, sino también que nosotros tenemos que entenderla. Sí, sí, porque claro. como usted decía y como explica el apóstol Pablo, y para entenderla, el que la imite debe hacer de que la entienda. Claro. Por eso repito, que yo me interrumpo, es la importancia del agricultor. Saber no solamente conocer el terreno, sino saber al momento de escoger la semilla para dicho terreno. Claro, y es algo que toda persona de campo que practica la agricultura conoce, de que el terreno se prepara para la siembra, o sea, se hace con conocimiento, con entendimiento, y cuando Jesús dice, cualquiera que oye estas palabras y no la entiende, o sea, que no solamente consiste en tener el depósito, sino que tiene que haber un conocimiento pleno, un entendimiento. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas dice que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento. Sí, claro. O sea que Satanás conoce que una vez que la iglesia, ¿verdad? O nosotros como creyentes seamos iluminados en cuanto a la verdad, en cuanto a la esencia de la palabra, vamos a poder tener el resultado al 100, al 70 y al 30 por 1 que Jesús nos promete. Ahora en que esa tú mencionas a parábola. Satanás, que él vive allá abajo. Satanás siempre, como lo muestra la parábola, cada vez que el sembrador sembraba una semilla, Satanás siempre estaba al acecho para sembrar ignorancia en las personas, para sembrar resistencia en las personas. Entonces, es importante de que todo sembrador, porque para que la gente pueda entenderlo, por eso Cristo, cuando enseñaba la parábola, tú te fijas que aún Cristo más adelante en algunos versos tuvo que explicarle la parábola, porque ni ellos mismos la entendió.
la entendieron. Entonces, hay un momento también que como agricultores, ya yéndole un poquito más eclesiástico, como predicador, como pastor, como evangelista, es importante que dicho expositor se prepare. No solamente prepararse en tener muchos conocimientos, porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento acerca de quién es Dios hacia su vida, pero no saben trazar, no saben explicarlo. Entonces es probable que las palabras que tú tengas acerca de lo de Dios sobre ti sea correcto, pero no ha aprendido quizás trazar esa palabra conforme a la necesidad de aquellos oyentes, porque muchas veces hay palabras que son poderosas, pero a veces hay oyentes que se quedan en el aire, que no entienden. No es porque quizás sean cortos de mente, sino porque también el emisor, que es el predicador o el profeta, debe saber trazar lo que recibió. Es más, probablemente sea una revelación instantáneamente que usted reciba, debe de saber. Por eso en comunicación existe lo que era la semiótica, que tiene que ver con los signos lingüísticos. Okay. Exactamente. Es decir, que si yo, por ejemplo, usted no entendía que esto es celular para usted, yo tenía que conocer su código, sus signos, su lenguaje, su idioma, su cultura, para que la misma palabra no perdiera la esencia, pero yo tomara el mismo código que tú entiendes como celular, pero con el propósito de que tú lo entiendas. Hoy no, escúchame que interrumpo, se usa lo que es la palabra código. ¿Qué es código? ¡Wow! Demasiado profundo. Hay palabras que no es que son profundas, es que tú la dejaste la gente en el aire porque no supiste explicársela. Sí. Y por eso hay gente que muchas veces no aplica la palabra. Atención, no es necesariamente porque sea rebelde, sino porque muchas veces hay un problema en el que está sembrando o explicando la palabra. Sí, entonces ahí es que dice Jesús que cuando la oye y no la entiende, cae en el camino y el diablo se apodera de la palabra. Exactamente. Entonces que es importante no solamente expresar o dar a notar de que hay profundidad en lo que hablamos, sino que hacer como Jesús, no dejar. Hay que filtrarla. Exacto, hay que explicarle, enseñarle, porque no todo el mundo tiene la capacidad de asimilar, ¿verdad? Como otros asimilan. Exactamente. Entonces, nosotros como predicadores y pastores, ¿verdad?, que tienen su congregación, deben de conocer estos principios, que son principios claves y fundamentales para todo buen crecimiento, porque Dios quiere que todos crezcamos, que su iglesia siga creciendo, que como ministros y hombres de Dios, todos podamos seguir creciendo. Entonces hay principios que nosotros tenemos que conocer. Entonces pudiéramos decir de que como no estamos viendo ese resultado, hermano Edward, pudiéramos decir de que hay muchos principios que nosotros como exponentes no estamos aplicando. Pudiéramos decir que no estamos rastrillando bien la tierra, que no la estamos preparando, que muchas veces sembramos la palabra en el camino, que no damos la buena explicación, que dejamos a la iglesia o al receptor, ¿verdad?, en el aire, que sin entendimiento, y quizás por eso no vemos resultados. También se da otro caso, que muchas veces el que emite la palabra, el no tener madurez en el área del ministerio, muchas veces quiere ver el fruto de la noche a la mañana. Yo siembro una palabra, wow, no se convirtió nadie, yo estoy frustrado porque nadie se convirtió. Tremendo. Wow, yo di una profecía, nadie levantó la mano. Entonces esa frustración, recuerde que cuando usted está en un púlpito, es la palabra, ¿verdad? O un estudio, ¿verdad? Sí. Cuando usted está emitiendo una palabra, si usted grita, la gente reacciona porque esto es comunicación. Claro. Independientemente de la atmósfera espiritual en la cual nosotros estemos navegando, esto es comunicación, que es algo de Dios que nos ha dado a nosotros. Si usted levanta la mano y dice una palabra fuerte o suave, así mismo la audiencia va a reaccionar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros también podríamos orientarle a esos que son expositores? Y no solamente expositores, sino aún los que están en dichas congregaciones, de ser paciente. No solamente conocer su terreno, no solamente discernir la semilla, porque muchas veces si nosotros no vamos profundo, no terminamos hoy. Es decir, ¿por qué no vemos evidencia? Hay mucha luz. Porque yo puedo dar una palabra de parte de Dios ahora mismo, pero quizá ese mensaje, que aunque es bíblico, quizá no esté conectado con la necesidad de ese pueblo. O sea, que es importante. Nosotros vamos a tener, hermano Eduardo, que hacer una segunda parte de esto. Por ejemplo, nosotros que hemos ido a muchas provincias, a Dios sea la gloria. Sí. Hemos ido a muchas provincias y nos hemos dado cuenta, como muchos oyentes que saben ese caso, o ese punto ahí, que en cada provincia, ¿verdad? Sí. En cada campo hay un fruto especial. Claro. Por ejemplo, mencióname uno de una provincia. En Baní, el mango. ¿Qué es lo que sea el mango? El mango. Por ejemplo, para el sur la chinola. Sí, otro. Para el sur el plátano, los guineos. Hay otro lugar que se da la uva.
En Constanza. En Constanza, Sí, sí. la fresa ya. Sí, hay un lugar, no recuerdo muy bien, que la gente lo pondrá en el comentario, pero lo que queremos mostrar es que cuando tú te fijas, en cada provincia tienen un fruto especial. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo voy a Barahona, lo primero que tú vas a traer no es piña. ¿Qué es lo que tú vas a traer? Plátano. Los mejores plátanos que hay ahí. Plátano, sí, plátano. Es decir, tú no vayas a buscar piña para allá, porque allá no hay uva, allá lo que sea es plátano. O sea, hermano Edward, que es importante que todo exponente o pastor que va a cultivar un terreno tiene que tener discernimiento. Discernimiento, claro, porque en el discernimiento tú descubres, número uno, si es eficaz lo que tú vas a sembrar, si es la tierra apropiada. No solamente si es apropiada, si está lista A ver con si, todos los preparativos. a ver si entendemos. Entonces, podríamos decir que si vamos a un ejemplo para el sur de nuestro país, República Dominicana, sí, ¿verdad? Lo que más abunda allí es el plátano. Yo no puedo pretender a ir a buscar piña, aunque hayan piña. La abundancia de allí es el plátano por el tipo del terreno. Exactamente. O sea que hay iglesias que mediante la oración y el discernimiento podemos percibir el tipo de corazón que nos espera allí, para nosotros entonces alinear la palabra. Y esa necesidad, no solamente... Yo siento a Dios, no solamente, esto está fuerte aquí. No solo, es bueno destacar que esa necesidad no es el predicador que la manipula, la descubre, porque hay congregaciones que nosotros vamos a estar visitando de parte de Dios, y muchos allá que no conocen que tú nunca has ido a esa congregación, a ese país. Exacto. Es decir, que ese agricultor tiene que estar conectado ¿con quién? Con el dueño de la tierra. Sí, claro. Porque del hecho de que yo sea agricultor de la tierra o sembrador, no significa que yo sea el dueño. Hay un dueño por encima del agricultor que asignó a ese agricultor. Nosotros tuvimos un ejemplo de un conocido, que no vamos a mencionar el nombre, que estuvo en un país, mencionó una entidad demoníaca pensando que era lo mismo. Le dijo, no, tú te equivocaste, yo no me llamo así. O sea que es importante nosotros poder discernir. Es otro punto que está profundo ahí. Es otro profundo, punto. Sí, porque yo he aprendido por la palabra que nosotros no podemos, ¿cómo se podría utilizar? No podemos creer de que los demonios son omnipresentes, son omnisapientes. En pocas palabras, omnipresentes, de que están en todos los lugares. Esas deidades no se las podemos atribuir, ¿entiende? Al reino de la tiniebla. Esa deidad solamente la tiene Dios, que es el único omnipotente. Es decir, el mismo principado que puede gobernar, que Dios le permite gobernar sobre República Dominicana, no necesariamente es el mismo principado de otro país o de otra provincia. Cada provincia tiene su nivel de atadura. La atadura de Haití no es la misma atadura de aquí. Entonces, allá hay un principado diferente al de aquí. Entonces, ese predicador tiene que aprender no solamente a discernir mediante la percepción o de lo que se grabó, porque es lo que te voy a explicar. Sí, porque muchas veces la mayoría de esta generación a veces lo que está adaptando son costumbres de que aprendieron de otros. Me gustó ese estilo, cómo él ruge, cómo llama a la gente por su nombre, y no hemos aprendido a nosotros descubrir la identidad y la forma y la manera de Dios hacia nosotros en el momento de trazar la palabra. Por eso tú se me interrumpo, no todos podemos profetizar. De la misma manera como no todos podemos profetizar, no todos podemos ser Pablo. No, claro. Dios va a dar un don diferente. Jeremías, Elías y Eliseo tenían estilos diferentes, aunque los tres eran profetas, pero con un mensaje diferente, un estilo y una manera de trazar la palabra diferente. Claro. Entonces, es profundo, hay mucha luz arrojada. Entonces, pudiéramos nosotros decir, basado en lo que hemos hablado, ¿verdad? Sin ofender a nadie, no es nuestra intención, sino simplemente que nosotros está el celo de Jehová y queremos si hay alguien que se ofende, si alguien que se ofenderá por la palabra, porque ese es el problema. De temor de que la gente no se ofenda, es por el cual que hay muchas congregaciones y líderes que no quieren formar a sus propios evangelistas porque tienen miedo que se vayan. El mismo Pedro cuando se reveló, que no, pues si quieres irte tú también, es dura la palabra, vete tú también, porque la palabra cuando es dura, cuando te viene a formar, la palabra cuando viene a formarte, lo primero es que te quebranta.
Exacto. te rompe el molde en que tú crees que es el que Dios ha escogido y Dios te desarma para entonces hacerte de nuevo. Es decir que es normal de que la gente se sienta ofendido porque es su propia confrontación de lo que sabe de que no está viviendo y debe de vivir. Entonces, como nosotros decíamos, que explica el mismo texto, que Perfecto. estos tipos de terrenos se está refiriendo a diferentes corazones que hay en personas. Sí, claro. Una vez nosotros tengamos ese entendimiento, ese discernimiento, entonces sí va a venir la palabra y vamos a trazar una palabra alineada al terreno a donde nosotros nos va a llevar. Pero es importante que nosotros, como ministro, podamos entender de que no podemos conformarnos muchas veces con lo que sabemos. Porque yo estudio mucho, tengo mucho bosquejo, me invitaron a predicar, no importa. Que no funciona. Sí, yo cojo este mensaje, lo tiro, wow, voy a una iglesia grande, aquí hay mucha profundidad, déjame coger este mensaje. Vamos más para adentro. Hay personas que a veces no tienen la capacidad cuando tú le das un mensaje de una conferencia o de una actividad de jóvenes. El tema es tal. A menos, sí, porque eso es en local, no somos predicadores, hay momentos que Dios dice, no predique de eso. Pero hay gente que toda la vida vive en ese allante de que nunca Dios le dio el mensaje de ahí. Entonces hay momentos que la gente te está invitando y es una de las formas como el agricultor o el predicador puede discernir la necesidad. Dios mismo toma un tema que te dan de una semana de jóvenes, de una semana de caballeros. ¿Cuál es el tema de la actividad que ustedes tienen en la conferencia? Cristo viene. Tú no sabes si eso es lo que está pasando. ¿Cuál es el tema de la semana de jóvenes que usted tiene? No te contamines. Tú no sabes qué fue lo que llevó a esa sociedad de jóvenes que levante ese tema y quiere de que ese expositor de lejana tierra le trace para que la gente pueda entender. Mire, nosotros estamos arrojando mucha luz aquí, que si hay personas maduras que puedan absorber eso. Vamos a tocar una segunda parte. Porque incluso nosotros estamos dando tip de cómo un predicador, tópicos, ¿verdad? De cómo un predicador puede ir preparando el terreno. Oye, yo te lo voy a decir porque es mi área tanto como locutor y como estudiante de término en comunicación. Hay lugares, a mí me gusta predicar y la gente lo sabe. Con fuego. Sí, hacer mi bulla porque hay gente también que le gusta su bulla, porque también ahí está la otra parte donde el agricultor se adapta y se manipula al ambiente. ¿Cómo así? Sí, tú nunca puedes adaptarte al ambiente. O sea, usted dice que a veces no trazamos el mensaje correcto porque nos adaptamos a ciertos terrenos que llegamos. Exactamente. O sea, nos persuaden. Exactamente, ciertas emociones. Y ahí es que decimos, me cambió el mensaje. Me cambió el mensaje y tú rompiste el mensaje. Si no viene uno, te quita el púlpito, digo, para que se mueva Dios. Hay momentos que yo doy lugares que me quitan el púlpito, cuando está el momento y dice, tráigame mi púlpito. Yo sé que gloria, yo traje una palabra y tengo que terminar el mensaje. Yo tuve en un evento, hermano Eduardo, así que un varón que me dijo, Carlos, el fuego está, sacúdete. Digo, no, varón, déjame trazar la palabra. Claro. Porque la palabra es que va a traer el resultado. Está bueno el mover, pero hay que trazar la palabra. ¿Tú sabes cómo yo le llamo a eso que tú haces? Se le llama tú saber administrar y administrar la atmósfera que Dios te entrega. Cuando tú sabes administrar la atmósfera que Dios te entrega, aunque va un ángel, si Dios no te dice que corte el mensaje, no lo corta. Claro. Yo sé que los ángeles están aquí. Es más, hay personas que cuando ven una manifestación de demonio en dichos mensajes, rompen el mensaje y se van a prestar atención al endemoniado. Claro, con eso nosotros no queremos decir de que en un momento dado hay una intervención. Sí, se puede en un momento dado. Y Dios tome control del asunto. Pero no todas las veces. No, porque no. Hay que entender. No podemos hacer costumbre de eso. Exactamente. Hay momentos de que Satanás es astuto, es muy inteligente y como él conoce la emoción de dicho terreno, él dice, no, para esta gente cuando se le monta un brujo, se le siente en la puerta de la iglesia, ellos se sacuden. Nada más hacerlo así para que se prendan la unción del miedo y el mensaje se rompa. Sí, porque Satanás lo que no quiere es que la semilla, que es la palabra, sea plantada. Y yo creo que la unción debe estar conectada a la palabra. Claro, Por eso es lo primero claro. que vamos a ver, que el sembrador cuando daba la semilla, que lo vamos a ver en el libro de Oseas, de que José le decía al pueblo, de que tenían que esperar pacientemente, eso lo vamos a explicar más adelante, hasta esperar, ¿verdad? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Hay dos tipos de lluvia que caían en diferentes estaciones. Una caía luego cuando el agricultor araba la tierra, la preparaba, sembraba, cuando él araba la tierra, o sea, caía una lluvia para que la tierra se ablande. Exacto. Número uno, caía buena. la lluvia para que la tierra se ablande, porque hay rastrillos que mientras más originales o profesionales y más por experiencia que tú tengas, tú adaptas el rastrillo, la tierra no va a ararla, profundizar. El rastrillo no va a arar la profundidad, exacto, porque todavía está duro. Entonces primero, ¿qué hacía el agricultor? Esperaba con paciencia de que mandasen la lluvia que tardía. Entonces pudiéramos decir, ministro, sí,
de que al hablar de que hay un tiempo para que haya dicha fructificación, pudiéramos decirle a esos pastores que quizás están traumados, que tienen tiempo, ¿verdad? De que hay predicadores que Dios ha llevado, palabras que han manifestado esa lluvia. Hay otro momento en el que van a ir con el rastrillo, ¿verdad? Hay que destacar que esa lluvia no la trae el predicador. Esa lluvia la envía Dios desde el cielo. Dios la envía. Es la preparación del Espíritu de Dios. Por eso es que hay un texto en el libro de Oseas, que se lo voy a leer. Oseas capítulo 6, verso 3 dice, y conoceremos, 2, y perseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es decir, entonces yo le tengo una pregunta. Es entonces que tú dices que peligroso. No, porque es que ahí mismito llegan relámpagos de conocimiento y los relámpagos son rápidos, hay que verlos rápido de una vez. Entonces, usted hablaba de que llegaba esa lluvia temprana y tardía, o sea que hay estaciones para que esa lluvia se manifieste. Sí, esa estación la prepara Dios. Dios por eso es, prepara. como es Dios que prepara la estación de enviar, el agricultor no solamente debe discernir, de conocer el tipo de semilla, de saber en el tipo de terreno, sino también de esperar la orden de Dios. O sea que tenemos que ser pacientes. Vamos a profundo ahora, no solamente ser paciente, sino de que hay terreno donde hay muchos pastores que se meten a levantar Campo Blanco o iglesia que Dios no le envió. Okay. Y por eso nunca ha llovido. Ahí dijiste que hay nada más. Porque claro, estamos hablando porque no hay crecimiento. Que pudiéramos decir que todavía hay terrenos que siguen áridos. Áridos. Y la palabra se está quedando arriba, no está profundizando. Porque el fruto viene cuando la semilla es profunda en el terreno. Sí. O sea que mientras la palabra esté en la superficie y no profundice, entonces no va a haber resultado. Entonces pudiéramos decir que hay terrenos que aún esa lluvia, en forma de pregunta, que aún esa lluvia no ha caído para ser rastrillada, para que esa tierra sea preparada y pueda haber ese sembrado y haga esa fructificación. Sí, se puede hacer caso. Hay terrenos, hay lugares que no fue Dios que te envió, o probablemente Dios te envió, pero del hecho de que Dios te envió, no necesariamente porque Dios te envió, la lluvia tiene que venir en el momento que tú quieras. Por eso dice, perseguiremos y persistiremos, nos mantendremos confiando de que vendrá a nosotros la lluvia tardía y la temprana. O sea, vendrá a nosotros. O sea, dice persistencia, lo mismo que pudiéramos decir de Elías cuando subió a la montaña, que persistió hasta que la lluvia se manifestó. Y también la Biblia habla de esperar con paciencia, como el labrador que espera el fruto. O sea, es decir, hay momentos de que tú debes de esperar con paciencia cuando es la indicación de sembrar, y hay otro momento que después que tú siembras, también hay otro tiempo de espera, cuando esa semilla Dios les placa de enviar la lluvia tardía, que la lluvia tardía es lo que va a hacer que lo que tú sembraste luego de la tardía florezca. O sea, hay mucha luz arrojada del por qué no estamos viendo ese resultado. ¿Tú crees que es probable de que haya alguien que haya sembrado una mata de guineo, y no he esperado la lluvia tardía, que es lo que hace que el guineo se desarrolle y que yo lo arranque desde en tiempo y yo lo maduro con carburo? Sí, hay gente impaciente, Entonces por eso es que no vemos persistencia, cuando usted adelanta el proceso de algo, ¿verdad? De un fruto, el sabor no es igual. Usted tumba un mango verde y lo madura con carburo y el sabor no es igual. Es así. No sabe igual. Entonces, hermano Edward, en la actualidad, pudiéramos decir que la escasez de esa evidencia, de ese poder, de esa gloria tangible, pudiéramos decir que se debe a muchos factores. Si nos vamos para el área del poder, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda edición. No, que la vamos a hacer. Porque estamos tocando tópicos. Sí, y pincelada. Y porque si nos vamos a dedicar atrás, de que número 1, número 2, vamos a alargar más el video. Y vamos a hacer una segunda parte. Sí, vamos a hacer una segunda parte. Porque es necesario. Sí, es necesario. Lo que sí nosotros quisiéramos, ya que estamos tocando la parte del agricultor, que lo hemos mencionado, que la audiencia ya va a capturar aquellos puntos, parte de aquellas funciones de ese agricultor, que debe asegurarse de que la tierra esté adecuadamente preparada antes de usted poder sembrar. Claro. Por eso yo opino, o sea, manera de opinión, conectando mi opinión al término bíblico, como dice el libro de Oseas, de que ellos esperaban con paciencia de que fuese enviada la lluvia tardía. Yo quiero destacar aquí, cuando la lluvia tardía
ellos la esperaban. Entonces el agricultor salía con su rastrillo a arar la tierra. Nunca se puede arar una tierra sin esperar la lluvia tardía. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque la lluvia tardía lo que va a hacer es que va a ablandar los pedregales o los lugares duros, resistentes. No hay mejor persona que sepa sensibilizar, es el término correcto, Exacto, ¿verdad? exacto. Lo resistente, lo que se torna a verse duro, que no va a cambiar. Cuando la lluvia de Dios cae sobre un terreno, tú puedes estar listo y puedes predicar el mensaje que tú quieras y va a haber fruto. Y Jesús nos está dando la clave, nos está diciendo, Claro, mira, hay están ahí. terreno duro, tan Están duro ahí. que son como piedra, que son como roca. ¿Entiende? Entonces, nosotros vamos a hacer una segunda parte, ¿verdad? Porque entonces nos vamos a extender demasiado y no es la intención es ser Sí, sí. efectivo. Entonces, nosotros le vamos a invitar, hermano Edo, a la que esa audiencia, ¿verdad? Nos dé seguimiento, le dé Perfecto. seguimiento al contenido. Venimos con un contenido educativo de que será de mucho provecho tanto para ustedes como para nosotros, y es con la intención de que todos tengamos resultados Sí. y ser efectivos en el llamado. Es importante de continuar con la segunda parte de esta edición, porque regal, hay mucha gente, muchos ministros que se desaniman. Y nosotros bíblicamente vamos a revelar, la Biblia está llena, señores, Sí, si claro. la gente se siente a estudiar la palabra, y no solamente estudiarla, por eso Cristo usó el término escudriñar. Wow. Cuando tú escudriñas, tú escarba, tú observa y puedes subtraer cada punto. Y cuando tú miras la manera de cómo Jesús enseñó y cómo Jesús tuvo resultado, por eso es que hoy en la actualidad muchos predicadores de la nueva generación, que no tocamos el punto de Jeremías, que es el Sí, punto claro. que es mucho más poderoso todavía, Sí. que más adelante lo vamos a tocar, vemos a muchos predicadores en día que cuando quieren predicar y quieren avanzar en el ministerio, ellos le preguntan a otros predicadores, asisten a otro evento y le preguntan, ¿cómo tú conseguiste esa unción? Entonces, de la misma manera, cuando nosotros nos vamos a la palabra, la misma palabra tiene puntos específicos de cómo aquellos hombres pudieron permanecer, cómo aquellas congregaciones, cómo los primitivos crecían mediante dichas persecuciones. Entonces, yo quiero, ya de que estamos llegando a la parte de conclusión, para no Exacto, dejarlo así, exacto. porque hay mucha gente que se desanima y está desanimado y ha pensado soltar la toalla, dejar de predicar, otros que quizás están pastoreando, que tienen años Yo creo predicando. que nadie está excepto de eso. Sí. Todos hemos pasado por un momento Todos. que decimos, bueno, Dios, Sí. hasta aquí. Y yo quiero tocar este punto que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 4. Dice, el que al viento observa no sembrará. ¿Qué dice? El que al viento observa no sembrará. Es decir, hay circunstancias muchas veces que aunque Dios fue que te llevó y tú sabes que fue Dios que te estableció en dicho terreno, que miles de pastores se han ido de ese barrio, que no han podido permanecer en dicha congregación, y el único que está ahí eres tú. Quizá el problema de esos pastores no es que quizás Dios no lo envió, es que se mantuvieron siempre viendo la circunstancia, y al ver dicha circunstancia nunca tuvieron la capacidad de sembrar, porque dicha circunstancia le anunciaba a ellos que aunque sembraban, las almas no se iban a convertir. Si hacían campaña, la gente no se iban a salvar. Entonces, el texto dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. En poca palabra, si nosotros miramos los vientos que dicen, bueno, viene un huracán, Sí. no puedo salir a predicar. Como miró Pedro. O bueno, estoy mirando las nubes, por ejemplo, no voy a la iglesia porque las nubes me están dando indicios Indicio. de que va a llover. Entonces, lo que te está diciendo el texto en pocas palabras es que aunque tú veas la circunstancia que se torne ver vacía, si Dios te estableció en ese lugar, espera con paciencia que la lluvia temprana y tardía va a llegar a ese territorio. Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes por ver el contenido, ¿verdad?, hasta el final. Vuelvo y les repito, les invitamos a que nos siga dando seguimiento, continuidad con estos tiempos de impartición y enseñanzas que nosotros vamos a seguir con la voluntad de Dios por delante realizando. Así que de mi parte, muchas bendiciones, hermano Edward. Dios le bendiga. Esto está profundo, si sigo hablando podría dañarlo. Dios le bendiga mucho. Hasta una próxima.